hoy quisiera en la palabra compartir dos cosas. Por un lado, que podamos conocer al Dios que seguimos y que servimos y lo que Él es para nosotros. Y por otro lado, que en base a ese conocimiento, a ese descubrimiento, podamos ser más inteligentes emocionalmente para enfrentar la crisis, digamos. No quiere decir que no vamos a sufrir o que no nos va a doler las cosas que pasan, pero sí vamos a estar fortalecidos por el Señor para encarar, el desafío que cada uno tiene, ¿no? Todos los días. A mí me gusta una frase que dice Fernando Bravo, el locutor y periodista, dice: Argentina es un país donde todos los días hay que matar a un león, ¿no? Entonces digo, todos los días hay que levantarse y hay una lucha grande por delante. Y en momentos como este también, ¿no? Entonces quisiera invitarles a pensar en este Dios y en cómo con Él enfrentar la crisis. Para eso vamos a ir a 2 de Samuel, capítulo 4. Allí se nos cuenta la historia de un joven que tuvo una historia de vida muy triste, una historia de vida muy dolorosa, que tuvo consecuencias muy graves para su vida, pero luego fue restaurado, su vida fue transformada, y eso nos habla un poco de nosotros, nuestras crisis, nuestras historias de vida, que a veces tienen dolor, tienen sufrimiento, pero nos hablan también del Dios que restaura y que sana, ¿no? Y de eso queremos hablar en esta tarde. Dice así 2 de Samuel 4. Una historia parecida a cosas que nos han pasado a nosotros, ¿no es cierto? La idea de que en la vida pasan cosas. Uno se puede enojar contra las cosas que pasan en la vida, ¿no? Uno puede resentirse. ¿Por qué? ¿Por qué me pasó esto? Yo soy alguien que se ve que nací con el pie izquierdo, digamos, ¿no es cierto? O sea, ¿por qué me pasan cosas tan tristes? Fíjense qué historia triste la que nos cuenta acá el libro de Samuel, porque este chiquitín, ¿no? Este niño, Mefiboset, era nieto de un rey. Uno podría decir que había nacido en una cuna de oro, que había caído parado, porque era nieto de un rey. Y seguramente estaba destinado al trono o a un lugar muy importante en la vida. Sin embargo, van a pasar una serie de desgracias encadenadas. Cuando hay dificultades, pruebas, a veces esas se combinan. Y acá lo que hubo es que el reino que gobernaba Saúl, el abuelo de Mefiboset, entró en guerra con otro reino, y en una batalla muy dramática murieron el abuelo de Mefiboset y murió Jonatán, el padre. O sea, en un mismo día, esta criatura, este niño, perdió a su abuelo y a su padre. Y en la antigüedad había una costumbre muy extendida por cómo se producían y se realizaban las guerras y todo esto, y era que cuando se derrotaba a un rey, se mataban a todos sus descendientes. ¿Eso para qué? Para evitar venganzas posteriores. Entonces, cuando en la casa donde estaban cuidando a este niño pequeño, llega esta noticia de lo que ha pasado con Saúl y con Jonatán, la nodriza que cuidaba al niño, bueno, lo quería, lo cuidaba, lo amaba, quería lo mejor para él, y sabiendo que lo iban a matar, sale corriendo con el niño para salvar la vida de este pequeño, y tiene un accidente, el chico se le cae, tiene un accidente muy grave este niño, y queda tullido, ¿no es cierto? Queda inválido, hoy diríamos con una discapacidad, que va a ser de por vida. Miren cuántas tragedias pasan en un día, ¿no? Y en un momento, y una tragedia combinada con la otra. Nosotros también nos podemos sentir identificados con esta historia, ¿no? Podemos decir, bueno,
cuántas cosas tristes o dolorosas nos pasan en la vida, y miren qué tremendo, ¿no? Porque la nodriza de Mefiboset lo amaba y lo cuidaba, y quería salvarlo, quería hacer lo mejor para él. Sin embargo, se le cayó, ¿no? Digo, cuánta gente que nos ama y que nos amó y que nos ha dejado caer a veces, ¿no? Si a veces aún el que nos amaba, quizás tuvimos papás, mamás que no supieron amarnos mejor, querernos mejor. No es que nos querían hacer daño, capaz querían lo mejor para nosotros, pero lo querían de una manera equivocada, ¿no? Es decir, cuántos dolores tenemos en el mundo, en nuestra vida, y no son necesariamente dolores que vienen de la maldad, ¿no? De que alguien nos quiera hacer daño. A veces viene de un amor no bien enfocado, de un amor que no sabe amar como se debería, ¿no? Y así, por todas estas cosas que pasan, bueno, terminamos lastimados, terminamos heridos. Y esa herida, eso que nos lastima muchas veces, es como algo que después trabaja dentro nuestro, ¿no? Y bueno, y nos puede amargar, deprimir, desanimar, nos puede llegar nos hace pensar que no somos personas valiosas, que el problema está en nosotros, ¿no es cierto? Aunque han sido circunstancias ajenas a nosotros, nos terminamos haciendo culpables. Miren qué cosa trágica, ¿no? A veces, por ejemplo, en situaciones, pongámosle, extremas, de abuso, el niño abusado después se siente culpable él, ¿no? Sí, es una cosa, pero esto lo digo para ver cómo funciona la cabeza, ¿no? O el hombre desocupado, porque bueno, vino la crisis del coronavirus y alguien lo echaron del trabajo, termina él sintiéndose mal como diciendo, debo ser yo que no encuentro el agujero del mate, digamos, ¿no? Cuando en realidad son muchas cosas que pasan afuera, pero dañan, y acá es lo que yo le quería marcar, dañan nuestra inteligencia emocional para enfrentar las crisis, ¿no? Y llegamos a tener una mirada completamente errada y equivocada de lo que vale nuestra vida. Tremendo, las crisis le bajan el precio a la vida, ¿no? Y le bajan el precio a nuestra vida. Pero nuestra vida es valiosísima para Dios, ¿no? Nuestra vida, ¿no? No importa las circunstancias. Interesante, la Biblia nos plantea un Dios que ama en toda circunstancia y a toda vida humana, ¿no? Nos conmueve el amor que tiene Dios por nuestras vidas, y para Dios toda vida es extraordinariamente valiosa. Pero a veces nosotros no tenemos esa mirada. Nos queda la mirada nuestra, ¿no? La mirada de lo que sufrimos, de lo que nos salió, o cuando fracasamos, decimos, bueno, a ver, pude haber respondido distinto a esta crisis, a esta situación, etcétera, ¿no? Y llegamos a tener una idea equivocada de nuestras propias vidas. Y entonces nos cuesta enfrentar las crisis y tener la actitud que mejor responde a la necesidad, ¿no? Por ejemplo, para poner ejemplo concreto, solemos tener autocompasión. La autocompasión debe ser de los sentimientos más venenosos que puede haber, ¿no? Porque la autocompasión es media dulzona, ¿no? Porque nos tenemos lástima, decimos, ay, pobrecito yo, ¿no es cierto? A nadie le pasó lo que me pasó a mí, a nadie lo tratan como me tratan a mí. Entonces, hay una especie de consuelo medio venenoso en la autocompasión. Y eso no nos ayuda, no nos ayuda a ir adelante en nuestras vidas y a ir adelante con Dios. Y mirá qué tremendo esto que estamos diciendo, porque la Biblia lo muestra con claridad en el caso de este muchacho, del que estamos hablando hoy, de Mefiboset. Mirá, te voy a llevar a leer ahora el capítulo 9 de 2 Samuel. Primero leímos 2 Samuel 4, la historia sigue en 2 Samuel 9. Qué bueno que Dios nos ama y no nos deja donde nos caímos, ¿no? Qué bueno que Dios nos ama y no nos deja donde nos caímos. Todos nos caímos en algún lado, ¿eh? No es que hay personas que nunca se cayeron, nunca tropezaron, sino que todos nos caímos en algún lado. Pero
tenemos un Dios que sana, que restaura y que restituye y que le da valor a nuestra vida. Miren, capítulo 9 de 2 Samuel. Qué hermosa historia. Quiero marcar de este pasaje dos cosas. Fíjate cómo se sentía Mefiboset. Era nieto de un rey. Sin embargo, él se sentía, cuando le va a hablar a David, dice, ¿a mí? Si yo no valgo más que un perro muerto. Mirá lo que es cuando está dañada nuestra inteligencia emocional y nos vemos solo a través de nuestros problemas, solo a través de cómo se ve nuestra vida, a través de nuestros pecados, de nuestros fracasos, de las dificultades que hemos tenido en la vida, quizás de la infancia no tan afortunada que tuvimos, de nuestros defectos. Miramos con ese cristal, se ve horrible, ¿no? Todo se ve oscuro, negro, deprimente, no nos valoramos a nosotros mismos, ¿no? Y las crisis tienen esa capacidad. Por eso las crisis generan tanta depresión, porque miramos la realidad solo a través de la crisis. No estoy diciendo, no estoy hablando acá de tener un pensamiento negacionista o falsamente positivista, digamos, o positivo, como diciendo, no, acá no hay ningún, no, asumir los problemas, las dificultades, pero mirar más allá de las dificultades y los problemas y descubrir que el valor de nuestra vida no se define por todas estas cosas que a veces nosotros dejamos que se defina el valor de nuestra vida. El valor de nuestra vida, dice, hay una frase muy linda del Nuevo Testamento, que dice que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. O sea que es intocable. El valor de tu vida es intocable, el valor de mi vida es intocable porque está escondida con Cristo en Dios. Ahora, mira qué tremendo, porque acá aparece una figura que ya sabemos que es tipo de Cristo, ¿no? Símbolo de Cristo, el rey David. Mirá lo que piensa el rey David en un momento, dice, che, quedó alguien de la casa que pasó por tantos dolores, y él había sido, nos cuenta la Biblia, David, entrañable amigo de Jonatán, digamos, ¿cierto? Había tenido una amistad de esas de que uno va a dar la vida, el corazón por su amigo. Y entonces David se acuerda de ese vínculo de afecto que tuvo con Jonatán y dice, hay alguien en la casa de Saúl que yo todavía pueda bendecir. Y le dicen, sí, hay un muchacho que se llama Mefiboset, le cuentan toda la historia trágica, y él lo manda a buscar para restaurarlo. Y ahí es cuando Mefiboset le dice, no, yo no, si yo soy un perro muerto, yo no valgo nada. Y miren qué tremendo lo de David, porque no se deja llevar por la opinión de Mefiboset. Qué bueno, y acá me atrevo a colocar a la iglesia y a colocar a las personas que nos aman de alrededor, que tenemos que dejar que ellos nos digan cómo nos ven. Por eso es tan importante la fe, la comunión, los hermanos, las hermanas, porque yo veo medio nublado, pero mi hermano y mi hermana me ve mejor. Y no va a dejar que yo me hunda en mi autocompasión, porque esta frase que dice mi voz es típica frase de autocompasión. No, yo no valgo nada, ¿no? Y eso no es honrar a Dios. Honrar a Dios es reconocer el verdadero valor de nuestra vida y dejar que Él haga con nosotros su voluntad. Y acá miren lo que hace David, impresionante. Le restaura todas las propiedades que Mefiboset había perdido. Mefiboset estaba olvidado, ahí tirado en un rincón, en Lodebar, escondido ahí en un lugar oscuro, sin esperanza, sin perspectiva, sin nada, trabado en la vida, y aparece David y dice, no, vos sos un hijo de rey, vos te vas a sentar conmigo todos los días a la mesa. Y empieza David a tomar un montón de decisiones muy lindas, ¿no? Decisiones previendo la vida de Mefiboset, previendo su restauración. Da órdenes, le restaura los bienes, pero no solo le restaura los bienes, le dice, mira, ahora Mefiboset todos los días se va a sentar conmigo a mi mesa. Yo quiero que él coma conmigo. Esta es un símbolo poderosísimo de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Dios es el sanador, es el restaurador.
Dios no quiere que yo me quede lamiendo mis heridas en lo de bar, ¿no? Sintiendo pena por las cosas que no salieron bien. Claro, en la vida de todos hay un montón de cosas que no salieron bien, que no salieron como esperábamos, pero no vamos a sacar nada de lamentarnos, ¿no? Y vamos a sacar un montón de dejar que Cristo nos restaure y empezar a mirarnos como nos ve Él, ¿no? Cambiar la mirada. Transformar nuestra manera de pensar, dice la Biblia, transformar nuestra manera de sentir. Es interesante esto, hablando de inteligencia emocional y vernos como Dios nos ve, es que tenemos que trabajar el bocho, la cabeza. ¿Por qué? Nuestros sentimientos están alejados de nuestra voluntad. Ni vos, ni yo me puedo sentar y decir, me voy a sentir feliz. Entonces, ¿cómo funciona la inteligencia emocional? Funciona a través de transformar el bocho. Si yo cambio mi manera de pensar, dice la Biblia en Romanos 12:2, cambiará también mi manera de vivir. Si yo no cambio mi manera de pensar y dejo que mi manera de pensar siga impactada por las experiencias negativas que he tenido en la vida, por las cosas que me dijeron, a veces hay personas que nos amaban, te quiero recordar que Mefiboset tuvo un accidente gravísimo con una persona que lo amaba y trataba de cuidar y se le cayó. Hay personas que nos han dañado, no nos querían dañar, nos dijeron cosas horribles, a veces fueron nuestros propios padres, progenitores, gente significativa para nosotros, y nos quedó eso, ¿no? Nos quedó esa mirada que no es una mirada, la mirada que necesitamos. La mirada que necesitamos es la mirada de Jesucristo, que nos ve como hijos, que nos ve como personas valiosas, que nos ve como personas que merecemos sentarnos en su mesa y tener futuro, tener proyecto, tener sueño, y que Él restaure todo lo restaurable. Quiero hacer un énfasis acá que me parece importante. Vos fíjate que David no le sacó la discapacidad que tenía Mefiboset. No es que acá vamos a hablar de un Dios milagrero que lo soluciona absolutamente todo, como hay gente que equivocadamente dice. Mefiboset siguió siendo discapacitado, pero aprendió a vivir de otra manera esa situación y esa condición que antes le había llegado a pensar que él no valía nada como persona. Pero ahora, restaurado por David, él se da cuenta que tiene un valor, cambia su dignidad de vida, cambia su manera de entender el mundo, de entender su propia existencia y de entender su entorno. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Pero necesitamos desarrollar una manera de pensar en medio de las crisis y dificultades, cambiar la manera de pensar para no pensar guiados por nuestros sentimientos negativos, que muchas veces fueron construidos y se nos fijaron en momentos muy negativos de nuestra vida. Tenemos autodefiniciones que no nos sirven. La autodefinición, yo no valgo más que un perro muerto, no sirve. No sirve para vivir. Ahora, la autodefinición, yo soy un hijo de Dios y Cristo me ama, Él murió por mí y me ama como soy, con todos mis errores, mis fracasos, las cosas que no funcionaron, pero Él me ama y en medio de esta crisis también me va a llevar adelante. En tiempos de crisis como este es muy importante levantar la mirada, ¿no? Vieron que ahora los periodistas y todos los médicos dicen que es bueno no mirar tantas noticias, ¿no? Porque se nos carga la cabeza de materiales que no apoyan, no ayudan, ¿no? No hablo de negar la realidad, hablo de ponerle al vaso el porcentaje de vitaminas que necesitamos y no de veneno, ¿no? Porque nuestra mente empieza después a trabajar y a carburar y a mirar las cosas en una perspectiva. Qué bueno es poder cultivar la fe, juntarnos, orar juntos, reafirmarnos unos a otros de que somos valiosos para Dios, acompañarnos en momentos difíciles. Tenemos un Cristo que es restaurador y sanador. Que no necesitamos quedar librados a lo que nos pasó en nuestra vida o a las crisis que nos van a pasar, porque nos van a pasar crisis, sino que de ahí vamos a salir fortalecidos. Hoy la psicología usa un término que a mí me encanta, que es el término resiliencia. Resiliencia es cuando vos, en medio de una situación compleja, encontrás recursos
en vos mismo, diría la psicología, nosotros decimos en uno mismo y en Dios, para superar la crisis y salir mejor, salir fortalecido, salir consolidado. Y quiero terminar leyéndoles un pasaje muy lindo de Santiago. Tengan por suma alegría, dice Santiago, por sumo gozo, cuando se hallen envueltos en diversas pruebas, porque la prueba traerá la paciencia, la fortaleza, la consolidación de nuestra fe, ¿no? Entonces, en vez de ver las pruebas y las crisis como una amenaza que pone en peligro el valor de nuestra vida, verlas como una oportunidad. Es una oportunidad para Dios y es una oportunidad para nosotros. Es decir, Señor, quiero aprender todo lo que pueda aprender en esta prueba. Y quiero vivirla pensando y viéndome y pensándome a mí mismo como vos me ves y me pensás, no como me estuve pensando yo. O sea, quiero que me ayudes a desarrollar inteligencia emocional y espiritual. Y decir, bueno, ¿cómo me está viendo Dios ahora? ¿Cómo me estoy viendo yo? Y una cosa muy concreta para cerrar, ¿no? Así como descubrimos que Mefiboset tenía una muy mala autodefinición del mismo, te invito en después, cuando termine la actividad de ustedes, que yo a la noche, tranquilo, pensá qué autodefiniciones tenés vos de vos mismo, que por ahí no tienen nada que ver con lo que Dios piensa de vos, ¿no? Que son, no sé, se construyeron en algún momento, salieron de algún lado, alguien te las dio, te las dijo, y uno puede decir, no, yo no soy así. Y no soy ese o esa, ¿no? Soy un hijo de Dios y Él va a hacer lo mismo que hizo Mefiboset, me va a restaurar, me va a sanar, me va a dar un proyecto, un futuro, me va a sentar a su mesa, me va a dar dignidad, ¿no? Qué lindo, ¿no? Qué lindo que tenemos este Dios. Y qué bueno que nosotros, que creemos, en medio de las pruebas de dificultades, podemos confiar en este Dios, ¿no? Un Dios sanador, un Dios restaurador, ¿no? Un Dios que abre caminos, que cambia realidades, ¿no? Que nos cambia la cabeza también, muy importante, el corazón, ¿no? Y nos da una esperanza nueva y viva, ¿no?